Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, una vez más que el Señor nos regala. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Gracias a Él es que podemos levantarnos, gracias a Él es que podemos hacer las ocupaciones regulares que como seres humanos somos llamados a hacer. Así que Dios le bendiga y sea una vez bienvenido a estas series de lectura de las Sagradas Escrituras, esperando de que ellas estén siendo de bendición a su vida y que estén contribuyendo a su crecimiento y desarrollo espiritual. En esta mañana nos corresponde leer Josué capítulo 11 al 15. Josué capítulo 11 al 15. Así que yo le invito, por favor, que usted pueda buscar su Biblia y acompañarme con la lectura. Si usted está siguiendo estas transmisiones a través de videos, pues también le proyectamos las diferentes lecturas que estamos teniendo cada día. Josué capítulo 11 nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo esto, envió mensajeros a Jobat, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf. También avisó a los reyes que estaban al norte, en la región montañosa, en el Arabá, al sur del mar de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor al occidente, a los cananeos que estaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a los jebuseos en la región montañosa, y a los heveos al pie del monte Hermón en la tierra de Mizpa. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Josué y toda la gente de guerra con él vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacaron. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maín y hasta el valle de Mizpa, al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y les quemó sus carros. Por ese mismo tiempo Josué volvió y se apoderó de Hazor e hirió a espada a su rey, porque Hazor antes había sido cabeza de todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida. A Hazor le prendió fuego. Josué capturó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Hazor, la cual Josué incendió. Los israelitas tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, pero a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanuras, desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes.
No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra quienes los israelitas derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá hacia el oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón, el medio del valle y la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los amonitas, y el Arabá hasta el mar de Cineret hacia el oriente, y hasta el mar de Arabat, el mar salado, al oriente hacia Bet Jesimot, y al sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaitas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y que gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta las fronteras del Jesureo y del Macateo, y la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los israelitas los derrotaron, y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra que Josué y los israelitas derrotaron al otro lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alad que se levanta hacia Seir. Josué dio la tierra de estos reyes en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ajai, que está al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulán, 1. El rey de Maceda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapúa, 1. El rey de Fer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Azor, 1. El rey de Sinrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Taanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Sedes, 1. El rey de Joniam del Carmelo, 1. El rey de Dor en las alturas de Dor, 1. El rey de Goyim en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. Capítulo 13. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo: Tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Hacia el sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec,
hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Amat. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se lo había dado Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, hasta la frontera de los amonitas. También Galaad y el territorio de los jesureos y los macateos, y todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salca. Todo el reino de Og de Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei, solo él quedaba del remanente de los refaítas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los israelitas no desposeyeron a los jesureos ni a los macateos, así que Jesur y Maaca habitaban en medio de Israel hasta hoy. Solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. Moisés le había dado una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y el territorio de ellos era desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón y todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, al cual Moisés hirió, así como a los jefes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. Entre los que mataron los israelitas también dieron muerte a espada al adivino Balaán, hijo de Beor. El límite de los rubenitas era el Jordán. Esta fue la heredad de la tribu de Rubén según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés también había dado una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, y su territorio era Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los amonitas hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonín, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir, y en el valle de Bet-Arán, Bet-Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad, según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés también le había dado una heredad a la media tribu de Manasés. Fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Su territorio abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están en Basán, 60 ciudades. También la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como él les había prometido. Capítulo 14. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de familias de las tribus de los israelitas.
Repartieron por suerte su heredad a las 9 tribus y a la media tribu, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín. Ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los israelitas y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom hacia el sur, hasta el desierto de Zin al extremo sur. Su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabín y continuaba hasta Zin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta Hezrón y subía hasta Adar y volvía a Carca. Después pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto. Y el límite terminaba en el mar Mediterráneo. Este será el límite sur para ustedes. El límite oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet Ogla y seguía al norte de Bet Arabat y subía hasta la piedra de Boam, hijo de Rubén. El límite subía hasta Debir desde el valle de Acor y volvía hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín al sur del valle, y seguía hasta las aguas de Ensemes y terminaba en Rogel. Después el límite subía por el valle de Bet-Nón hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinón hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaín hacia el norte. Desde la cumbre del monte el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala el límite giraba hacia el occidente hasta el monte Seir y continuaba
hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, que Salón, y bajaba a Bet-Semes y continuaba por Timna. El límite seguía hacia el norte por el lado de Ecrón, girando hacia Sicrón, y continuaba hasta el monte Baala, seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer, y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, respondió ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las regiones bajas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el sur, fueron Capseel, Edar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itanaán, Sif, Telén, Bealot, Hazor, Adata, Keriot, Hezrón, es decir, Hazor, Amán, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Lin, Esen, El Tolat, Kesil, Orma, Siclac, Matmana, Sansana, Lebaot, Sil'im, Ain y Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal, Gad, Dileam, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Latman, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Litna, Eter, Asam, Hifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas. Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriatsana, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esam, Hanún, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, es decir, Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maún, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Malul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim
y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabat, Midín, Secasa, Nipsam, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Muy bien, muy bien. Entonces esta ha sido la lectura del día de hoy. Un placer haber estado con ustedes en estas lecturas, que es parte de la revelación divina, cómo se detalla. Allí podemos ver cómo se detalla cómo fue la repartición de la tierra al pueblo de Israel una vez comenzó a habitar la tierra prometida. Así que yo espero de que esto también sirva de edificación a su vida, como lo está haciendo en los otros días, y que de una manera especial usted se anime a seguirnos acompañando en estos estudios, o mejor dicho, en estas lecturas diarias de las Sagradas Escrituras.